Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta primera capacitación exclusiva para clientes de Propit. Hoy veremos justamente con Susan Arias las estrategias para generar más prospectos vendedores. Vamos a dar, si os parece, pues 2 minutos más de margen para los asistentes que están entrando en estos momentos. Y mientras tanto, os quería pues invitar a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Es muy fácil, solamente tenéis que escanear el código QR que aparece aquí en la presentación y nada, os esperamos en 2 minutos. Dadnos 2 minutos más de margen y volvemos otra vez con vosotros. Gracias, hasta ahora. Bueno, pues vamos empezando. Antes de empezar, os queríamos informar que hemos lanzado Profit Academy, porque queremos ser pues, parte activa, como hemos dicho en muchas ocasiones, del crecimiento de nuestros clientes. Y dentro de Profit Academy tendréis contenido y entrenamientos inmobiliarios exclusivos, como por ejemplo esta capacitación. Las próximas, también con Susan Arias, serán en marzo y por supuesto os esperamos. Estamos juntos justamente ahora que también está con nosotros pues Susan Arias. Buenos días, un placer saludarte. Gracias por arrancar con nosotros esta iniciativa. Muy buenos días para todos. No, Carmen, gracias a ustedes por la invitación, por hacer parte de Profit Academy. Para mí es un honor, un orgullo poder aportar todo mi conocimiento, mi experiencia que he tenido durante todos estos años en el sector inmobiliario. Carmen, mil gracias. Gracias a ti. Antes de dejaros en muy buenas manos, como podréis imaginar, pues simplemente comentaros que Susan Arias es empresaria y es entrenadora inmobiliaria que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Su gran pasión es apoyar a los agentes inmobiliarios en el desarrollo y el crecimiento de sus empresas. Por mi parte, de momento, nada más. Os dejo, como ya he dicho, en muy buenas manos. Damos comienzo a la primera capacitación y después ya volveremos con la ronda de preguntas y respuestas. Dejo de Así compartir. es. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a todas las personas que se están conectando. Tienen ahí el enlace de preguntas y respuestas, así que pueden hacer ahí clic. Lo primero que debo decir, bueno, como lo dijo Carmen, mi nombre es Susan Arias, soy empresaria y entrenadora inmobiliaria de ya hace más de 20 años. Arranqué de cero, no sabía nada del sector inmobiliario. He sido pues consultora y entrenadora para varias empresas del sector inmobiliario y pues mi gran sueño, mi razón de ser es que podamos en Colombia y en Latinoamérica poder llegar a cubrir esa cuota del mercado que realmente nos merecemos, pero esto se logra solamente con compromiso, profesionalismo y poder implementar lo que aprendemos. Mi recomendación, yo sé que ustedes están aquí en un webinar, que presten mucha atención, que se dediquen este tiempo a ustedes, que dejen el celular de un ladito, que se concentren y que implementen en las próximas 24 a 72 horas para poder tener fresco el conocimiento. La información sin implementación sencillamente es una información más. Bueno, entonces bienvenidos y vamos a arrancar hoy como con el tema de estrategias para generar más prospectos vendedores y empezar a salir de lo tradicional y empezar a caminar hacia lo innovador. Este entrenamiento sale a raíz de muchas conversaciones con muchos agentes inmobiliarios de Latinoamérica diciendo que están encontrando una gran resistencia
en los clientes al querer trabajar con un agente inmobiliario o con una inmobiliaria. Esto tiene una razón de ser y no sé si algunos de ustedes ya lo detectaron, han empezado a ver el cambio pues que se ha tenido en el sector de bienes raíces desde antes, incluso desde la pandemia, desde el año 2018 aproximadamente, pero pareciera que los agentes inmobiliarios nos hubiéramos quedado como suspendidos en la forma en la que operábamos hasta el año 2020 y aunque llegaron nuevas tecnologías, nuevas herramientas, el consumidor cambió absolutamente, tiene la información a la mano, entonces él se va a basar en elegir a un profesional inmobiliario quien le dé una distinción, quien le ofrezca un valor agregado, quien le dé un diferencial. Hay muchos vendedores que han detectado que poner un aviso en ventana, hacer las labores que nosotros hacíamos antes que para ellos generaban un valor, ellos lo pueden hacer también. Entonces tenemos que dar razones supremamente poderosas y fuertes del por qué sí trabajar con un profesional inmobiliario. Así que bienvenidos, muchas gracias. Vamos a tratar esta agenda en este espacio que es el análisis. Tenemos que revisar todo ese análisis que hemos tenido, sobre todo durante los 12 últimos meses, porque si hay una forma de predecir el futuro y es evaluando el histórico. Si tú conoces tu histórico, si lo tienes claro, si tienes la medición de tus ratios, tú vas a poder hacer un mejoramiento en las acciones o en la gestión que llevabas realizando para poder cambiar esos resultados si los quieres cambiar, si los quieres crecer. Eh, acá hay un tema de cifra que se dice que un agente promedio puede realizar 3 o 4 transacciones al año. La idea es que por lo menos en países latinos que estamos en ese proceso de desarrollo y de crecimiento en cuanto al sector inmobiliario podamos hacer 1, 2 o 3 transacciones mensuales. Y hay un 5% de los agentes inmobiliarios que logran estas cifras de más de una transacción al mes. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es hacer un análisis, hacer una introspección, tener una confrontación con nuestros resultados de los últimos 2 meses, ver qué sí nos funcionó, qué podemos seguir implementando y dónde podemos mejorar e implementar otras acciones diferentes. Lo segundo es conociendo nuestro mercado. En todas las profesiones, no solamente en el sector inmobiliario, aquellos que se vuelven unos expertos y unas autoridades en un nicho de mercado específico son los que más se posicionan y los que los clientes más demandan. Entonces, vamos a revisar cómo podemos conocer nuestro mercado, de qué manera nos podemos volver un experto y una autoridad en el nicho de mercado que nosotros manejamos, ¿ok? Vamos a revisar las cifras y datos de nuestro mercado, o sea, no es que yo les traiga cifras o datos, sino cómo podemos recoger todas esas cifras y esos datos en nuestro mercado para poder ganarnos la confianza de los clientes. Y vamos a revisar las diferentes estrategias que yo durante los 2 últimos años he implementado, incluso las que más implementé en época de pandemia, una de las crisis que vivimos en todo el planeta, para poder tener el año de mayor productividad que tuve. Entonces lo vamos a revisar. Yo quisiera pues antes dar un preámbulo y que entendamos todos. Esto se ha vuelto como frase de cajón, pero debemos como reflexionarla muy bien. El negocio inmobiliario no es de ladrillos, no es de metros cuadrados. El negocio inmobiliario es de relaciones, es de construcción de relaciones. El negocio inmobiliario es de personas. Antes de ir por una transacción, debemos ir por la relación, por la confianza. Siempre decimos, divorciémonos de la transacción y enamorémonos de la relación, de la construcción de la confianza. Y así como grandes países desarrollados altamente productivos en el sector inmobiliario entienden que el negocio inmobiliario es un método, es considerado una profesión, tiene un sistema, hace parte también de que nos enamoremos del proceso, disfrutemos el proceso, porque el cierre efectivo de una transacción sencillamente es una consecuencia, es una consecuencia. Así que esa es la invitación hoy. Divorciémonos de la transacción, enamorémonos del proceso, disfrutemos el proceso porque es un negocio supremamente rentable que ha cambiado la vida
de millones de personas alrededor del mundo e incluso el negocio inmobiliario ha generado la mayor cantidad de multimillonarios a nivel mundial. ¿Ok? Bienvenidos y muchísimas gracias. Entonces, el revisando el histórico, yo siempre digo que sí hay forma de predecir el futuro y es que evaluemos los resultados del histórico. Y aquí para que tomen nota cómo pueden hacer ese análisis del histórico. ¿Cuántas propiedades captaste en el último año? Entiéndase la captación como esa representación del propietario. Debemos ir ajustando mucho más las cosas a un nivel mucho más alto y profesional, en el cual exista un contrato firmado entre las partes con las responsabilidades de cada parte dentro del contrato. No recargar ese contrato solamente hacia una parte que normalmente es al vendedor. Entonces, ¿cuántas propiedades efectivamente tuviste captadas durante el último año, durante tus 12 últimos meses? De todas esas captaciones de tus últimos 12 meses, ¿qué porcentaje de esas captaciones cerraste? Para que puedas ver tu ratio de efectividad dentro de esas captaciones realizadas. Ejemplo, tuve 10 captaciones realizadas, cerré 3. Mi ratio de conversión o de efectividad sobre eso es del 30%. Entonces, la idea es que podamos medir, controlar el negocio para poderlo mejorar. O sea, lo que no medimos es imposible de controlarlo y lo que no se controla es imposible de mejorarlo. ¿Y cuál fue el método que tú utilizaste por cada una de tus captaciones durante los últimos 12 meses? Referidos, recomendaciones, redes sociales, cada captación, ¿por cuál método fue que llegó en los últimos 12 meses? Y en este instante, después de realizar ese análisis, ¿consideras que puedes seguir utilizando los mismos métodos, que necesitas implementar otra metodología, que necesitas acciones diferentes para poder mejorar tus resultados? Un ejemplo, si en el último año se cerraron 3 transacciones, esto es como un ejemplo, no lo estoy generalizando, es ya está listo, pues lo que quieres organizar, cuántas ventas tienes que realizar para este 2023 al finalizar el año, y más o menos el ejercicio es cuántos ingresos quiero tener anuales, cuál es el promedio de venta que yo manejo normalmente, el valor de ese promedio de venta y cuántas transacciones necesitaría con ese promedio de venta para lograr obtener esos ingresos. Entonces, lo que has venido realizando te ha funcionado hasta el momento, qué puedes coger para seguir implementando o qué nuevas acciones pudieras implementar. Conociendo nuestro mercado, la primera pregunta, ¿tú eres un experto y una autoridad en tu zona? Yo comparo esta profesión con la medicina. El médico tiene en sus manos la vida del paciente. Un mal diagnóstico, una mala formulación, un mal procedimiento pone en riesgo la vida del paciente. En nuestro caso, nosotros manejamos el patrimonio de nuestros clientes. Bien, y en este caso que estamos hablando de vendedores, pues es el patrimonio de los vendedores para poder tener un negocio tranquilo y seguro. Pero así como en la medicina, hay expertos, hay especialistas y generalmente en la medicina gana muchísimo más el especialista que el general. Y son las razones por las cuales si alguna persona tiene un problema neurológico, asiste a una especialidad específica. Si alguien tiene un problema del corazón, asiste a una especialidad específica. Y lo primero que yo debo analizar, ¿soy un experto y una autoridad en mi zona o en mi nicho de mercado? Las personas que están iniciando o pues las que más trayectoria tienen y resultados tienen es porque son las personas que dominan el mercado en su zona, las cifras, los datos, son reconocidos, entregan información de valor. Pero también hay personas que se especializan por un tipo de nicho de mercado. Voy a poner un ejemplo, hay personas que se especializan en inmuebles industriales únicamente. Esa especialización también está bien, pero pues cuando hablamos de zonas, yo soy el que controla y domina la información de la zona, tiene el mayor conocimiento de lo que sucede en mi zona y ya vamos a revisar esto cómo se ve.
Entonces, lo primero para convertirte en un experto y una autoridad, ¿cuántas propiedades has cerrado en tu zona o en tu nicho de mercado? Tienes que revisar esto claramente, porque a veces decimos, no es que yo manejo todas las zonas, todos los tipos de inmuebles, pero eso a lo que nos va llevando es a un menor nivel de efectividad. Aquí voy a decir algo que yo sé que seguramente me vayan a abrir los ojos y digan, de nada me sirve, te voy a poner un ejemplo, tener 30, 40, 50 propiedades como agente inmobiliario si mi cierre va a ser de una transacción cada 2 meses, un ejemplo, de una venta cada 2 meses. Si yo tengo 30 propiedades y cierro una cada 2 meses, el mensaje que estoy mandando al resto de los propietarios es que me voy a demorar 60 meses en colocar la última propiedad. Si sacan cálculos, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de cuánto pueden ser 60 meses. A veces el estar especializado, el manejar un grupo de propiedades nos genera un mayor nivel de efectividad dentro del proceso. Lo otro que tenemos que tener supremamente claros como expertos y autoridades de nuestro nicho de mercado es cuántas propiedades hay en venta y cuántas propiedades hay en arriendo, dependiendo de la especialización que tenga, porque hay también personas que se especializan solo en venta o solo en arriendo, y hay personas también que se especializan solo en representar vendedores o solo en representar compradores. Es ahí cuando se rompe de alguna otra manera con la intermediación y se va a un estándar o un nivel mayor con la representación. Entonces, ¿cuántas propiedades hay en venta o en arriendo en tu zona o en tu nicho de mercado? Si tú dominas esa información, si tú dices, mira, en mi zona o en mi nicho de mercado hay 200 propiedades en venta, de esas 200 propiedades el valor promedio de las propiedades es de tanto, de 0 a 5 años el promedio del precio es tanto por metro cuadrado, de 6 a 11 años, de más de 15 años o de más de 20 años. Esto es lo que viene pasando. Estas propiedades llevan tanto tiempo en comercialización y yo sé que ustedes me van a, seguramente ahí detrás de esa cámara pueden estar abriendo los ojos y es decir, uy, esto implica más trabajo, sí. De la forma sencilla o de la forma fácil que hemos venido esperando en el que el cliente pues tenía una clara idea de que nos necesitaba y llegaba a nosotros prácticamente por un recomendado o demás. Hoy necesitamos generar un gran diferencial, un gran valor que se salga del esquema tradicional y común para podernos ganar la confianza de los clientes. Vuelvo y digo, antes de ir detrás de una captación, antes de ir detrás de un negocio, lo primero que tenemos es ganarnos la confianza de la comunidad, ¿ok? Puedo entregar información de valor que le sirva a tu zona o a tu nicho de mercado. Entonces esto era lo que les explicaba. ¿Voy por la captación o voy por la relación? Esas llamadas en las cuales nosotros hicimos un sondeo en el año 2021 de qué es lo a los propietarios que estaban en proceso de venta, qué es lo que más le incomoda de alguna otra manera o rechaza del sector inmobiliario. Y decían, que yo recibo en promedio 10 o 15, 20 llamadas al día de agentes inmobiliarios donde es a ofrecerme sus servicios y pues si yo puse el aviso de ventana directamente es porque yo ya tomé la decisión de no contratar y se me genera una falsa expectativa creyendo que me está llamando un cliente y resulta que es un agente inmobiliario que no quiero contratar porque no conozco. Eso era el mayor número de las personas, otras que habían dejado un inmueble con un agente inmobiliario o una inmobiliaria y que no volvieron a saber nada de él, nunca supieron qué pasaba con su propiedad. Entonces, si nos concentramos y nos enfocamos en la relación vendedor-agente inmobiliario, es una relación absolutamente de confianza, de transparencia y de lealtad. Por lo tanto, esto es como cuando uno empieza a salir en una relación personal o sentimental. Necesitamos empezar a conocernos, saber qué valor podemos aportar, qué necesita la otra persona que yo le pueda dar. Y en este orden de ideas, las relaciones comerciales funcionan como, pongo el ejemplo, de alguna otra manera no me lo vean tan materialista o tan financiero así, pero es para yo poder hacer un retiro de una cuenta bancaria
primero tuvo que haber sucedido que se hiciera un depósito. Entonces vamos en esta etapa en la que nos encontramos, en el que el mercado de alguna otra manera, por razones mundiales, por razones de evolución, de innovación del negocio, se vuelve desafiante para aquellos que no se han preparado y no han innovado. Tenemos que empezar a hacer muchos depósitos en nuestra comunidad, en nuestro nicho, para poder ganarnos la confianza. Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, cifras y datos. Un profesional inmobiliario experto conoce el mercado a nivel nacional, tiene cifras generales a nivel nacional. ¿Qué pasa dentro del sector inmobiliario? Transacciones, créditos desembolsados, quiénes financian, quiénes no, dónde se mueve el negocio, ventas o arriendos, qué es más dinámico, qué está pasando con los beneficios que dan los diferentes gobiernos en los diferentes países. Y ya vamos cerrando un poco más y nos vamos al tema regional. Entonces, hablando, caso por ejemplo de Colombia, podemos ir en el departamento que sucede. En el departamento que sucede, nos vamos al nivel local y vamos a ir tan cerrados y siendo tan expertos generando una información, una data, unas estadísticas a mi nicho de mercado o a mi zona, ¿ok? Decir que manejamos inmuebles a nivel nacional, de alguna otra forma, yo siempre lo digo, yo puedo tener colegas en otras ciudades, en otros países o incluso a nivel internacional, eso está bien, pero tratar de dar asesoría y ganarnos la confianza en una zona donde no nos encontramos, donde no tenemos acceso, donde no podemos validar la información, eso sería volver a caer de alguna otra forma en la intermediación, en publicar un inmueble más de pronto a ver qué pasa, de montar un inmueble más a ver qué pasa, ¿ok? Bueno, permítanme un segundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en este caso? Lo primero, hacer una selección de la zona del nicho del mercado. Yo voy a entrar aquí en otros aspectos más allá de definir voy a representar a un vendedor o voy a representar a un comprador, voy a ir un paso más allá y lo más importante en este caso es que definas cuál es tu rol dentro del negocio inmobiliario, es decir, tu razón de ser. Tu razón de ser como agente inmobiliario, cuál es el propósito con el cual realizas el negocio inmobiliario. Y esto lo voy a desintegrar un poco más. Tu propósito es la intención con la que haces algo, ¿ok? Y normalmente conectamos esa intención únicamente al tema económico, a ganar una comisión seguramente. Hay personas que saben y que lo entienden y que de alguna otra manera se vuelven las más productivas, que saben que esa intención está basada en servir. Nosotros los agentes inmobiliarios servimos, prestamos un servicio que de alguna manera no es tangible, se percibe pero no se puede palpar, no lo puedo palpar, y que paralelamente trae un producto que es un bien inmueble. Pero si nos concentramos más en el producto, en el bien inmueble, que en la persona a la que yo le voy a prestar un servicio, yo voy a desconectar automáticamente todas mis habilidades, todas mis capacidades, todas mis fortalezas, todos mis atributos de la razón por la cual yo implemento un negocio. Entonces, para poder construir ese propósito, esa razón de ser por la cual tú estás en el negocio inmobiliario, lo primero es tener clara esa intención por la cual prestas un servicio inmobiliario. Lo segundo, definir tus clientes, porque a veces decimos, voy a poner un ejemplo de algunas razones de ser que he revisado a varios agentes en los últimos días, y es cumplir las expectativas de los clientes. Ese cumplir las expectativas, si somos agentes profesionales, sabemos que no a todos los clientes les podemos cumplir las expectativas. Susan, ¿por qué no? Porque si hay un cliente que, por ejemplo, desea vender su inmueble fuera del precio del mercado, ni tú ni el experto más experto va a lograr eso. Entonces,
Sí, por eso es que es tan importante ese estudio detallado de la zona o del nicho del mercado, porque tú vas a saber si estás dentro del estudio de mercado o no lo estás, ¿ok? Entonces, no puedes hacer promesas que no vayas a llegar a cumplir. Entonces, debes definir muy bien también los clientes a los que vas a atender. Debes definir las necesidades de esos clientes. Nosotros ayudar a vender en la compra riendo, bueno, ayudar en la venta, compra riendo, parece que todas esas razones de ser de muchos agentes se hubieran reunido todas y las hayan estructurado todos en un mismo instante y en un mismo momento. eh, ¿Cuál es el dolor de ese nicho de mercado, de esa zona que tú puedes suplir y que tú vas a cubrir? Y para eso es por eso que necesitamos conocer cuánto tiempo llevan las propiedades en venta, qué ha pasado, una conversación muy intensa de alguna otra manera con el vendedor, cuánto tiempo lleva vendiendo, cuántas visitas ha tenido, qué le han dicho las personas acerca de la propiedad, si está trabajando con otros agentes inmobiliarios, qué le han sugerido esos otros agentes, qué le han recomendado. Entonces, cuando tú tienes claro la intención con la que haces tu negocio, los clientes, las necesidades o el dolor que tú vas a llegar a curar o a suplir o a acabar con ese dolor porque tú eres la cura para ese dolor de ese nicho de mercado y los productos con los que cubres esas necesidades, tú vas a tener mucho más claro cómo vas a poder llegar aquí para la selección de esa zona o de ese nicho de mercado. Entonces, hay personas que dicen, a mí me gusta atender de alguna otra manera más a vendedores, otras más a compradores, a mí me gustan más el tema de inmuebles comerciales, que de acuerdo a sus desarrollos de habilidades, capacidades y competencias, se va generando una especialización. Y ahí es donde esa selección de zona de nicho de mercado me va convirtiendo en un especialista. Para eso debes empezar a hacer un estudio detallado de tu zona o de tu nicho de mercado. ¿Qué ha pasado? Y empezar a recoger la información. Si nunca lo has hecho, nunca es tarde. Empieza a recoger la información. Empieza a ir a tu zona o a tu nicho de mercado. Empieza a ilustrarte sobre lo que está pasando en tu zona o nicho de mercado. El tema de ese comportamiento se refiere a cuáles son los tiempos o la tasa de rotación que sucede en tu zona o en tu nicho de mercado. ¿Cuánto tiempo se demora una propiedad en cerrarse en tu zona? ¿A través de qué medios? ¿Por dónde llegan los interesados a esas propiedades que están en tu zona o en tu nicho de mercado? Entonces, en ese orden de ideas empieza a salir la información de valor. Perdón, un segundo, voy a tomar agua. La información de valor donde empiezas a construir tus estadísticas en el cual puedes hacer un documento muy llamativo a través de esas estadísticas y empezarlas a entregar como ese valor, esos depósitos que empezamos a hacer a nuestra zona, a nuestro nicho de mercado. Vas a empezar a encontrar sitios de interés, entonces universidades, comercio, vías de acceso, transporte, qué caracteriza esa zona o ese nicho de mercado y por qué está compuesto. Inmuebles residenciales, comerciales, sometidos al régimen de propiedad horizontal, es decir, conjuntos residenciales, condominios, cómo está compuesta esa zona o ese nicho de mercado que tú seleccionaste. Puede, y muchas veces me hacen la pregunta, Susi, ¿y esa zona puede ser toda una ciudad? Dependiendo del tamaño de tu ciudad y de tu capacidad de desplazamiento, de movilización, de si tú tienes en promedio de 3 a 5 citas diarias con potenciales clientes, lo más seguro es que puedas cerrar una transacción al mes. Entonces, si yo no busco la manera de hacer mucho más efectivo ese tiempo a través de la especialización, pues mi tasa de citas con prospectos va disminuyendo, por ende mi tasa de efectividad al final. ¿Ok? Entonces aquí podemos empezar a definir cuáles son esas estrategias que tú puedes empezar a diseñar siempre y cuando tengas todo lo anterior, la selección del nicho en mercado o la zona, el estudio de tu nicho de mercado o zona, el comportamiento, las estadísticas, los sitios de interés o los aspectos interesantes o relevantes de tu nicho de mercado o zona
y tu composición de la zona del estudio de mercado. Yo creo que tenemos que empezar a dejar de decir, yo le puedo ayudar en la venta, compra o arrendamiento de su inmueble, porque pues de ese mensaje normal, o cuando un interesado llama en una propiedad a decir, sí, son 60 metros, 3 alcobas, 2 baños, bla, 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 y empezar a dar un mensaje completamente diferente, un pitch que cautive, un pitch que diga a las personas, "Ah, yo esto no lo había visto, esto es nuevo, escuchémoslo, miremos qué es lo que está entregando", porque cuando esa persona empieza a tener la necesidad, lo primero es que te va a buscar y lo segundo es que te va a recomendar si efectivamente tú estás transmitiendo esa imagen de experto y de autoridad en la zona. Yo normalmente digo, todos hemos pasado en algún momento de nuestra etapa, en nuestra carrera profesional, por varios roles dentro del negocio inmobiliario. Bien sea como mostradores de inmuebles que nos llaman, nos piden una cita y vamos sin saber quién es, qué necesita, si el inmueble le sirve, si primero necesita vender para poder comprar, si va a comprar con financiación y ya ha hecho algún tipo de estudio previo. Y normalmente nos dedicamos a ir a hacer citas. Entonces, pero pasamos todos los que iniciamos desde cero seguramente por ese proceso. Mostradores de inmuebles, intermediarios, que es yo intermedio, porque pues voy a hacer un negocio, aquí están las dos partes, venga mi comisión, comisionista, pero y ya llegamos a otro punto que es el profesional inmobiliario, el agente inmobiliario que tiene un reconocimiento, un posicionamiento y una reputación dentro de su nicho de mercado. Entonces puedes hacer una entrega de estadísticas digitales, bien sea que las envías por WhatsApp o que las entregas físicamente a tu zona, a esas personas que están en un proceso de venta, pero sin pedir que te dejen el inmueble. Vas a regalar cómo se está comportando el mercado en tu nicho de mercado o en tu zona. Mediante unas estadísticas, puedes graficarlos, barras, círculos, puedes generar, pero una pieza puede ser tamaño carta que vayas entregando o que envíes en un PDF por WhatsApp a esas personas, diciéndoles que les estás entregando esto, que esperas les sirva, que sabes que les va a suministrar cierta ayuda en su proceso. Esa puede ser una de las cosas que se puede manejar dentro de ese proceso. Puedes entregar, uy, aquí me quedó un errorcito con las recomendaciones que me quedó separado, ofrezco una disculpa. Puedes entregar un brochure impreso y obviamente llegar a este nivel de estas estrategias completamente diferentes, pues requiere tiempo, inversión, innovación. Un brochure impreso con recomendaciones de valor para ese vendedor o propietario que desea vender o arrendar una propiedad, o sea, aspectos relevantes o 5 errores que cometen las personas al vender o arrendar su propiedad, que es el siguiente, pero es, mira, si tú vas a vender tu propiedad, yo en mi experiencia en esta zona, en este nicho de mercado, te puedo dar estas recomendaciones. Pones tu foto, pones tus datos y obviamente hay que mantenerlo completamente dinámico. Entregas estadísticas, después entregas esas recomendaciones, ese brochure, ese tríptico, esa pieza publicitaria. Puedes entregar también un flyer con los errores que normalmente las personas cometen al momento de vender o arrendar su propiedad. Puedes organizar un webinar gratuito para vendedores. En lo personal, este ha sido pues una de las cosas más efectivas que a mí me ha dado resultado, y es invitar a personas que están vendiendo a un webinar de vendedores y les doy, sí, les entrego qué es lo que ellos deben tener en cuenta, qué deben hacer para tener el mejor proceso de venta de su propiedad, Susan, pero eso no es entregarles la información para que ellos lo hagan solos. Si no tienes valor agregado, sí, pero hay cosas que ellos no van a poder hacer solo, que tú sí tienes siendo agente inmobiliario. ¿Okay? Eventos presenciales también con la comunidad. No sé, voy a poner un ejemplo. Si de pronto organizas en algún colegio el día de las entregas o un jardín infantil, el día de la familia o de las entregas o de la clausura, un evento en el que tú puedas compartir información de valor, patrocinar algo del evento, poder estar en esos eventos presenciales con las personas de tu comunidad,
hacer un evento de lanzamiento para poder dar valor. Esto es todo entregando valor para ganarte la confianza. Patrocinios con eventos de la comunidad, entonces funciona mucho, por ejemplo, que en los restaurantes los individuales que ahora los colocan de papel desde el tema de la pandemia puedan ir con tu logo, con tu información, con tu mensaje, con tu eslogan, o también patrocinas un evento de una comunidad religiosa o patrocinas un evento de eh, establecimientos de comercio relacionados a belleza, por ejemplo. En un spa puedes estar ahí haciendo contactos y decir, bueno, yo puedo hoy ofrecer esto a cambio de yo poder tener contacto con cada una de las personas que visitan este spa, este salón de belleza, este supermercado, esta tienda, esta veterinaria, hoy que la mayor cantidad de las personas tenemos mascotas. Open House. En Colombia o en Latinoamérica a veces se entiende que el open house es una estrategia para encontrar compradores, pero basados desde ahí, tú haces una casa abierta, obviamente con muchísima responsabilidad, dejando las cosas claras también pues con el vendedor. Lo ideal es que los vendedores no estén, pero eso lo defines desde el inicio de la captación. El open house genera una inquietud y como una curiosidad en la comunidad de, venga, este asesor, este agente inmobiliario, ¿qué está haciendo? Ofreces unas galletas, un café o puedes ofrecer una copa de vino, donde invitas a todos los vecinos cercanos a esa propiedad a que vengan y conozcan la propiedad, ¿ok? Generas un listado, una base de datos y a la gente le gusta percibir que se hace algo completamente diferente y me van a decir, eso es muy americano, sí, pero ese es el método por el cual también un gran porcentaje de nuevos vendedores llegan a buscar a los agentes inmobiliarios. Y ya puedes ir evolucionar más allá utilizando ciertas herramientas tecnológicas que empieces a hacer una revista digital con las propiedades que tienes, con un blog, que escribas un blog cada 2 veces al mes sobre lo que pasa en tu comunidad, sobre lo que pasa en tu zona, qué nuevas propiedades salieron, qué propiedades se cerraron, que saques las recomendaciones y que alguna de esas organizaciones o establecimientos de comercio que patrocinaste en algún evento, pues puedas también de pronto colocar tus logos, un mapa con los sitios de interés o los aspectos más importantes que suceden en tu zona y así vayas generando un flujo de información. La revista digital la puedes enviar cada mes, puedes coger noticias que salgan del sector siempre y cuando coloques la fuente en esa revista digital y la empieces a hacer llegar a tu nicho de mercado o a tu zona. ¿Ok? Eh, Permítanme un segundo. Esto es, yo creo que podemos tener el espacio apenitas para preguntas y respuestas. Carmen, no sé si tengamos. ¿Qué tal, Susana? Vuelvo otra vez. Susana, muchas gracias por toda la explicación, me ha parecido estupendo. A ver si ahora justamente de momento no, me imagino que nuestros asistentes pues estarán ahora pensando un poco las preguntas, respuestas. Quizás quieres, mientras tanto, hablar un poco del evento de Cali o, por ejemplo, sería Claro. bueno y así dejamos un poco de margen. Claro que sí, mientras que me hacen sus preguntas, yo sé que lo que les puedo estar diciendo puede de alguna otra manera a muchos sonarles familiares, a otros decir, wow, pero ¿y esto y cómo y por dónde? Yo estoy aquí dispuesta pues a ayudarles a responder. Para las personas que están en Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia, Popayán, Eje Cafetero, están por acá cerca. El próximo 1, 2 y 3 de marzo vamos a tener el Bootcamp Internacional Inmobiliario en el cual me enorgullece decir que Propit es uno de nuestros patrocinadores platino de este gran evento que vamos a realizar allá. Más allá de poderlo explicar, solamente les puedo decir que hay que vivirlo para poderlo comprender, pero es un espacio transformacional donde van a poder estar muy cerca de grandes mentes maestras para que puedan hacer un giro a su negocio. Entonces,
Nosotros tenemos la página web del bootcamp, no sé si yo la escribo en el chat y así los pueden ver para que vayan y conozcan toda la información y ahí ya pueden ver todo en detalle. Es el Bootcamp Internacional Inmobiliario con 4 espacios dentro del mismo bootcamp, pero más allá del poder recibir información de alto impacto es el relacionamiento, la construcción de relaciones para poderle dar un giro totalmente a nuestro negocio. Así que bienvenidos. Gracias, Susan. Aquí tenemos la primera pregunta pone boda perfecta, eso me imagino bueno, que es un sinónimo o algo por el estilo, y es ¿cómo consigues toda la información del nicho, del Ok, mercado? la información del nicho primero, en mi caso personal, Susan Ares, yo te lo voy a decir, yo decidí hacer una especialización por zona. Entonces seleccioné de mi ciudad un espacio de 10 cuadras a la redonda, dependiendo la densidad en altura o el número de propiedades, pueden ser 10, 15, 20 de mi zona y diseñé un formato con el cual prácticamente yo hacía un censo de mi zona. Recogía cada nomenclatura, cada dirección que era una casa, una tienda, si habían avisos en ventana, pues los tomaba para averiguar la información. Para mí, Propit ha sido también una gran ayuda a decir, venga, en mi zona, qué inmuebles están publicados en Propit para yo poder conocer cuál es la oferta que actualmente está disponible en mi zona. Entonces lo seleccionaba por mapa o por barrio o por zona y empezaba a recoger la data para poder sacar las estadísticas y la información que entregaba a los clientes o a mi nicho de mercado zona. A ver, Esa era la metodología. dejemos un poco más de margen, que estamos aquí, a ver si se animan más personas, que somos bastantes y seguro que surgen más dudas relacionadas. Aquí están también pues mis redes sociales, mi correo. Si quieren escribirme, seguirme, con mucho gusto. Eh, También recordaros que otra vez a principios, el 9 de marzo tenemos la siguiente capacitación y también después el 23 de marzo también. Así que seguimos con 2 capacitaciones más con Susan el siguiente mes directamente. Aquí hay otra pregunta más que nos están haciendo. ¿Cómo podríamos empezar a diseñar un blog inmobiliario para nuestra audiencia? Excelente pregunta. Mira, yo me demoré casi 60 días en sacar mi primer blog al aire. Cuando tú ya tienes un recorrido o de alguna otra manera una trayectoria, así sea de los últimos 12 meses, 3 meses, hay algo que tú has aprendido y que te ha impactado y que ha generado un cambio en tu profesión del negocio inmobiliario. Entonces yo lo que te diría es, y lo que le digo a todos los agentes inmobiliarios es, dejemos de buscar la perfección de alguna otra manera porque el estar detrás de la perfección nos paraliza. Es mejor hecho que perfecto, siempre lo digo. Puedes hablar, puedes empezar a contar una historia con un cliente sin mencionar su nombre, obviamente por privacidad. Puedes contar un proceso. El blog tiene que ser muy conciso, de 3 párrafos más o menos, para que no vayas de alguna otra manera a decir que la audiencia diga, uy, esto está súper largo. No sé si les ha pasado a veces que llegan informes que uno dice 38 páginas y ya ve la primera y la última y ¡prum! Cierra. Entonces tiene que ser algo muy conciso con un nombre que impacte o con un título que impacte para que tú puedas empezar. Pero los blogs se construyen de historias y general, a la gente le encantan las historias. Entonces puedes contar una historia de algún proceso, de tu zona, de tu nicho de mercado, de cómo te fue con un cliente. Yo sugeriría eso inicialmente, mientras que ya vas, si ya tienes una experticia, hablar de esa experticia para poder ir generando mayor contenido y más audiencia. Aquí seguimos también otra vez con boda perfecta que dice tratar de usted o de tú. Me imagino que es cómo Mira, eso exactamente. yo creo que depende mucho de la región en la que nos encontremos. Personalmente lo digo, pero en mi caso yo me siento más confiada
y pues más cercana tratando de tú, pero primero le pregunto al cliente. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo con Carmen acá. Señora Carmen, discúlpeme que le pregunte, ¿usted prefiere que le trate de usted o de tú? Y ahí ya abres la puerta, pero pides permiso para saber cómo tratar las personas. Totalmente. Tatiana nos pregunta, ¿cómo logras que las personas den la información para hacer el perfil y encontrar la propiedad indicada? A veces son muy desconfiados y no quieren decirte su presupuesto o tienen un crédito. Esa nosotros la tenemos en la última entrenamiento, Carmen, si me corriges, rompiendo el hielo, Sí, estrategia para calificar prospectos compradores. justamente. Entonces, sí, te lo voy a decir, no es fácil que una persona por una llamada telefónica, un interesado, te dé la información y se abra absolutamente. Tienes que diseñar y generar unos pasos para que puedas irte, así sea un Zoom o a una videollamada por WhatsApp, para que la persona te vea. La cara del santo hace milagros, dicen por ahí. Es muy difícil que una persona telefónicamente abra apertura, haya apertura y generación de información y confianza, pero este es nuestro último entrenamiento en marzo, donde entraremos más en detalle. Otra pregunta que dice, ¿cuándo prestar un servicio de venta? Cuando prestas un servicio de venta, ahora te enfocas en las necesidades ¿de qué necesidades te enfocas? ¿Del vendedor o del comprador? Bueno, en nuestra organización existen representantes de vendedores y representantes de compradores. Los representantes del vendedor se enfocan en las necesidades. Miren, es muy sencillo de alguna otra manera verlo, aunque yo sé que esto va a ser, eh, no, va a causar resistencia en ustedes. Yo debería enfocarme desde el punto de vista profesional y del servicio de la persona que contrata mis servicios y del que me va a pagar. Te puede contratar el vendedor o te puede contratar el comprador y pagarte los servicios. A ese deberíamos dedicarle toda nuestra gestión para poder cumplir el propósito por el cual nos contrató y nos va a pagar. ¿Vale? Seguimos con otra pregunta que dice, ¿algunos consejos para ser menos transaccionales en el día a día y mejorar la emocionalidad? Sí, volver adentro, a ti, volver al ser, al que eres, al que representas, quién soy yo, qué represento, de dónde vengo y cómo para dónde voy. Esta es una de las cosas que me ha enseñado mi coach, y que me ha logrado aterrizar y dejar. Sabemos que obviamente pues no vivimos del aire, necesitamos ingresos, pero si sueltas el tema de los ingresos y vuelves a toda tu potencialidad, a conectar tus habilidades sabiendo cuál es tu intención dentro del negocio inmobiliario, vas a tener el foco claro y la ruta clara. Vale. Aquí hay una pregunta de Daniela que la contesto yo en este caso. Es Daniela, ponte por favor en contacto con tu asesor comercial y te contará cómo refrescar, digamos, la propiedad dentro de nuestra plataforma, ¿vale? Es mucho mejor quizás que se lo consultes a tu comercial directamente. Después hay otra pregunta que es anónima. ¿Podrías revelar algo sobre el próximo webinar? Adiós métodos tradicionales. Sí, vamos a trabajar adiós métodos tradicionales, cómo diseñar un plan de marketing efectivo. Sabemos que tenemos, si tú realmente logras revisar tu histórico, tu data, si tú dejas registrado por dónde se enteró cada interesado de una propiedad, tú te vas a dar cuenta que hay propiedades que se mueven muy bien a través de avisos de ventana, de portales inmobiliarios, pero no es lo mismo que yo vaya a comercializar un aparta estudio en renta que una casa campestre en venta. Entonces necesitamos saber definir cómo diseñar un plan de marketing específico, y todo plan y todo negocio obviamente requiere una inversión, pero cómo puedo diseñar ese nicho, así como estoy definiendo mi nicho de mercado para yo poder llevar a cabo mi negocio, debo definir también quién es ese perfil de esa propiedad y qué acciones debo hacer para llevar a cabo y lograr no sentarme a esperar que lleguen los interesados, sino como yo doy,
cómo hablo por la propiedad, cómo la publicito, la vendo mejor. Daniela que pregunta, ¿debo decir señor o señora o por nombre sin conocerlos y por teléfonos? Algo similar a lo que has comentado, ¿no? De Ujú. anteriormente. Me imagino que, vale. Finalizado. Después, ¿cómo puedo tener acceso a las capacitaciones anteriores en caso de que existan? Nueva Era Propiedades nos pregunta esto, la respondo yo, y es estas capacitaciones ahora mismo, las capacitaciones exclusivas para nuestros clientes, hemos arrancado con esta. Esta es la primera, tendremos otras dos y en un principio con Profit Academy seguiremos ofreciendo más. En nuestro canal de YouTube sí que podrás acceder a otros webinars que hemos ido organizando el anterior año y este año. Así que ahí sí que te invito a que accedas a nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales para estar al tanto de iniciativas relacionadas con, digamos, con el futuro e incluso iniciativas del pasado. Y gracias por tu interés. Siguiente pregunta. Vale, ¿cuándo es la próxima capacitación? Justamente lo podéis ver aquí en pantalla. Está prevista para el jueves 9 de marzo a la misma hora. También convocatoria global para los diferentes países latinoamericanos. Y en este caso hablaremos de cómo diseñar un plan de marketing efectivo para vender más rápido. Incluso si estáis interesados ya, podéis escanear este código QR y reservar vuestra plaza. Siguiente pregunta. No he podido estar en otras capacitaciones, hay una página para poder verlos. Lo mismo comento, en YouTube tenéis los webinars, estas capacitaciones son en exclusiva para nuestros clientes, entonces os las iremos pasando por correo electrónico, si os informaremos de más. Ahora de aquí a una hora saldrá la presentación que hemos usado a vuestra bandeja de entrada y en general os seguiremos informando a todos los asistentes y todos nuestros clientes para que siempre tengáis, digamos, disponible el material en concreto. ¿Cuál es? Aquí dice otra pregunta. ¿Ves? Al final nos hemos animado. Cuesta siempre 5 minutitos y ya después sí es. ¿Cuál es la mejor estrategia para desarrollar nuestras redes sociales a nivel inmobiliario? Ahí, Susan, si tienes ahí. Sí, mira, si ustedes de pronto me siguen, por ejemplo, en mi Instagram o en mi Facebook y se van a antes del 2020, van a encontrar esas redes desérticas absolutamente. Y entendí, gracias pues a un tema de entrenamiento y a la disposición del, de la conectividad del mundo, de estar pues permanentemente informados, las personas pasan yo creo que más tiempo en las redes sociales que en cualquier otro lugar, que visibilidad es responsabilidad. Que si yo no estoy visible como servidor que soy de una comunidad o de un nicho de mercado, difícilmente van a poder saber de mí. Pero las redes sociales son para generar contenido de valor, para enseñar algo, para dar una información que impacte a las personas. Ya si las vas a utilizar como tema de anuncios y vas a manejar pautas pagas a través de anuncios profesionales a través de las redes sociales, eso es otro tema. Pero normalmente colocamos las fotos de los inmuebles, para eso están muy bien estructurados portales como Propit, pero más que todo y sobre todo los videos, los reels generan un impacto. Muchas veces nos preguntamos de cuántos me gustas tuve o comentarios. Si no los tienes nada, dale, sigue, sigue. La gente te ve, no te comenta ni le gusta, pero te ve. Pero siempre y cuando transmitas información de valor que pueda contribuir a algo, a tu nicho de mercado o a tu comunidad. Aquí nos dice María, ¿recomienda usted solo enfocarnos en un solo nicho o zona o paralelamente manejar varias zonas? Dependiendo del tamaño de las zonas. Vas a tener, o sea, vas a revisar que si el tamaño de tu zona, si tú haces el ejercicio puntual, te especializas, míralo como un médico como yo arrancaba. Seguramente el cardiólogo no se especializa en otras cosas porque con ser cardiólogo ya atiende suficientes clientes. Dependiendo del tamaño de la zona, de tu capacidad y de tu equipo. Si tienes equipo, pues ya revisarías si puedes ampliarte a otras zonas. Pero para mí el primer paso es arranca por una, revísalo y analízalo y ya después tomarás la decisión. Tu mismo resultado te lo irá diciendo. Vale.
Seguimos aquí con las últimas preguntas, que ya estamos llegando casi al final, digamos, también de la hora. Adrián pregunta, ¿cómo puedo mirar la capacitación completa? La respondo yo rápidamente. Ahora esta grabación la estaremos editando y la siguiente semana os la enviaremos. Así que tendréis, por un lado, hoy ya en la presentación y a partir de la siguiente semana acceso a esta capacitación, ¿vale? Para poder volver a repasarla y verlo con calma el contenido. ¿Qué más preguntas? Natalie dice, cuando los clientes van a ver el inmueble en familia, ¿es mejor enfocarse en algún miembro específico de la familia? Hmm, Muy complicado. Eso yo creo que lo vamos a trabajar mejor en el último webinar que vamos a tener, porque cuando tú haces un proceso antes de llevar las personas a visitar un inmueble de la manera más adecuada, tú tienes claro quiénes van a tomar la decisión y en quién te tienes que enfocar. Si vas de una con todo el grupo familiar completo, no lo vas a tener tan claro. Por lo tanto, te va a tocar ser un poco más neutral y solamente atender a las consultas que te hagan. Vale. Otra pregunta y es, ¿cómo organizar tu tiempo si manejas tu página, revisas diferentes portales inmobiliarios, haces visitas, muestras apartamentos? ¿Cuál es tu consejo en ese sentido? Cuando somos agentes inmobiliarios o empresarios o emprendedores y decidimos hacer esto de alguna otra forma, no digo independiente porque no lo podemos hacer solo, dependemos de alguien, en la vida somos dependientes, en la sociedad somos dependientes. Eh, Tanto las personas que tienen resultados como los que no la tienen, tenemos las mismas 24 horas. Hay un tema de bloqueos de actividades. Normalmente brincamos de una actividad a otra permanentemente. Y el celular, así como se puede convertir en una excelente herramienta de trabajo, se nos puede convertir también en el mayor desafío que podamos tener al llegar de dominar. El jefe, la agenda es nuestro jefe. La agenda te dice cuándo hacerlo, cómo hacerlo y lo que no está en tu agenda no existe. Entonces, para mí el tema es tener una agenda totalmente controlada, pues un Google Calendar o el calendario que tengas de la agenda y que cada actividad que esté ahí, sea lo que sea, la hagas y la cumples y la cumplas. Vuelvo y digo, todos tenemos las mismas 24 horas. Los altísimos productores con mismas condiciones, es decir, tengo página, monto inmuebles, atiendo llamadas, atiendo visitas, pero también tienes que revisar si estás abarcando más de lo que puedes. Vale. Eso Después, sería mi respuesta. La última pregunta, o la última que tenemos aquí, es por parte de Laura y dice, buenos días, soy asesora inmobiliaria independiente, tengo página web personal, tengo varios cupos con Propit, también en otros portales, tengo aproximadamente 45 inmuebles más para venta que para arriendo. ¿Cómo hacer para que llamen o escriban preguntando más? ¿Cómo redactar mejor o publicar de otra forma para que sea más llamativo? Hmm. Wow. Hay una razón principal y es que si una propiedad, primero, no está dentro del precio justo del mercado, o sea, no tiene un análisis comparativo de mercado y la estás publicando por fuera del estudio de mercado, es una propiedad que la puedes publicar en el mejor portal, con la mejor publicidad y con el mejor mensaje, pero no te van a llamar. ¿Ok? Eso es una de las cosas que yo te diría. Lo segundo, para poder redactar un mensaje atractivo hay que dejarse de enfocar en características y porque las características te las va preguntando el portal, cada una área, alcobas, baños, etcétera, y enfocarte en ventajas y beneficios. Así puedes redactar un mensaje que sea llamativo. Vale, pues yo creo que tenemos más preguntas. En principio, ok, Natalie, última pregunta, está ahí, y es, ¿cada cuánto recomiendas hacer publicaciones en redes, estados de WhatsApp, historias en Instagram? Mínimo 3 veces al día. Mínimo. Mira a las grandes personas que tienen grandes comunidades, a los que tienen grandes resultados, cuántas publicaciones lo puedes ver ahí. Uno debe tener como decir qué están haciendo estas personas que tienen resultados, qué hacen, cómo lo hacen, cada cuánto lo hacen, pero para mí mínimo 3 veces al día. Un live, un reel, un post.
3 veces diarias. Pues yo creo que más o menos ya tenemos todas las respuestas, las preguntas más bien respondidas. Os esperamos eso, esperamos la siguiente capacitación, también otra vez con Susan Arias, esperamos que os haya interesado. Lo dicho, la grabación la tendréis a partir de la siguiente semana y la presentación de aquí a una hora y media. Os recomendamos, como siempre, que nos sigáis en redes sociales para que podáis estar al tanto de las iniciativas que sacamos y nada, nuevamente muchas gracias por vuestro interés. Ha sido un placer. Hasta luego.